toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomás y hoy en Wrestling Live volvemos para hablar de un luchador cuyo nombre pues podría haber sido muy importante en las Monday Night Wars, técnicamente lo es, aunque no lo parezca, fue tremendamente opacado por su esposa y se transformaría en uno de los principales gurús motivacionales de Estados Unidos. Nos referimos obviamente a Marc Mero. Recordad que podéis suscribiros, darle a la campanita y seguirnos en Twitter, en @HotTagYT. Repito, @HotTagYT. Y es que hablar de Marc Mero es mucho más importante de lo que parece, porque su contrato es el que marca el final de una era, las Monday Night Wars. Es el primer hombre que da el salto de WCW a WWF, cuando empieza la guerra, es el primer nombre que recibe un contrato totalmente garantizado por parte de la empresa de McMahon, de larga duración, además 3 años. Obviamente no funcionará en la empresa, es más, su contrato queda bastante opacado por el resto de cosas que suceden. Pero es la demostración de que mientras que McMahon quería comprar el midcard de WCW porque le veía futuro, es más, a Marc Mero se lo ve, ya veremos qué pasa con él, mientras que WCW compraba a los veteranos. Era una pelea un poco absurda, pero sí es cierto que WCW firmaba a veteranos para ponerles en el main event, WWF venía a midcarders que esperaba que pudieran crecer. Marc Mero fue posiblemente el que abrió la puerta a los fichajes de Jericho, de The Radicals, de mucha gente de ECW, pero si no vamos al principio, esto no tendría por qué haber sido así. Y es que Mero nació el 9 de julio de 1960 en Buffalo. Desde joven se dedicó a toda clase de deportes, estuvo trabajando como jugador de hockey, trabajando en el instituto, pero el deporte en el cual estuvo a punto de hacerse profesional, y es más, tenía mucho talento para el mismo, era el boxeo. Él fue un boxeador amateur de bastante nivel en Nueva York. Llegaría a ganar, por ejemplo, el Golden Glove, uno de los premios más importantes que hay a nivel amateur, pero nunca llegó a ser profesional porque un accidente le provocó una lesión en la nariz que, pues le ponían las suficientes trabas como para no ser boxeador profesional, mejor dicho. Así que lo que él decidió fue que a los 30 años se iba a dedicar a entrenar wrestling. Y qué mejor para entrenar wrestling que irse a Florida. En Florida sería entrenado por los Malenko y Dusty Rhodes rápidamente se fijaría en él, y él en 91, solo un año después de que hubiera empezado a entrenar, ya estaba en WCW. Resulta curioso como DDP era un luchador veterano, no obstante era bastante más joven que DDP a la hora de empezar a luchar, en concreto casi 10 años, así que se nota un poco la diferencia de edades. ¿Cuál es el tema? Que es raro un salto tan tarde y que es interesante el cómo sus primeros combates son haciendo de Jobber contra Sid Vicious hasta que le dan su primer personaje. El personaje que le dan es un personaje muy muy conocido, es una persona de la cual nos habéis oído hablar bastante en las primeras reviews de WCW, Johnny Viva. Básicamente es una especie de rip-off de si fuese un cantante del rock de los 50-60, con el rockabilly, con el pelo súper largo, con el bigotín, y que básicamente es un heel porque es un capullo integral, no hay muchísimo más. La verdad es que le dan a Teddy Long como manager, en The Great American Bash tiene una actuación súper dominante aunque pierde por descalificación, empieza a lucir bastante bien y su primera gran oportunidad es en Clash of the Champions 16, donde pelea con Sting, peleando por el título de Estados Unidos, no lo consigue y mostrará lo que es una definición de su talento en el ring. ¿Por qué? Porque con Marc Mero siempre decimos lo mismo y siempre lo hemos comentado cuando hemos visto un combate suyo en el canal. Es un luchador que tiene mucho talento en el ring en el sentido de que hace muy buenos moves, pero no los conjunta. Es decir, es un luchador que tiene muy buenos movimientos, que luce muy bien durante el combate, pero que entre medias es como si no pasara nada. Es súper extraño, si no lo habéis visto es difícil de explicar, pero como que sus combates hay spots muy chulos, son buenos combates, pero a su vez hay momentos donde pierde tu atención, y no lo pierde porque cometa botches o tal, sino porque parece que no hay una conexión dentro del ritmo del combate. Es más, ese combate está bien, no será el mejor de su carrera, ya hablaremos de él, empieza a lucir bastante bien, empiezan a ponerle en una posición clara en la carta, aunque pierde contra Pillman por el light heavyweight, todavía no existía el cruiserweight, pero se le valora mucho. Por tanto, en el 92 le sirve para sentarse a la carta, entra en una rivalidad con DDP, entra en una rivalidad con Scotty Flamingo, es decir, con Raven, llega incluso a los cuartos del torneo de USA, que es la primera ronda, se enfeuda contra Cactus Jack, y en el 93 aquí es donde empieza a ver cómo tiene más talento. Le dan victorias contra Regal, lo cual es positivo, contra Benoit, lo cual es positivo, no consigue ganar ahí el título, pero tras un feudo bastante prolongado con Max Payne y una lesión de cara, en Starrcade no tiene posición, en Clash of Champions pierde por la mínima con Regal, incluso parece que puede ganar el título mundial, en realidad no, pero pelea contra Rick Rude en febrero, finalmente, tras ganar en Split Stampede a DDP y perder en Slamboree contra Stone Cold Steve Austin, consigue ganar a Regal en Fall Brawl para coronarse como campeón.
Este reinado le llevaría a derrotar a Honky Tonk Man en varias ocasiones, a Arn Anderson, incluso en Starrcade, pero perdería contra él. Y a partir de ahí, pues después de noquear a Anderson también en Uncensored, tiene su primer paso por Japón, tiene un par de giras en el 95 por el país nipón, y cuando Naito se está preparando para su debut, él era uno de esos luchadores en la undercard que lucían realmente bien. Tan importante que de sus primeros feudos estarían en la pantalla. Es más, la primer gran combate que tiene, y posiblemente el mejor de su carrera, es en Fall Brawl, el combate que tiene contra Brian Pillman para coronarse como aspirante número 1 al título televisivo, al cual derrotaría DDP en la semana siguiente. Es más, esa rivalidad con DDP es cuando nosotros le vemos en su mejor nivel, tanto en WWF como en WCW, como en su carrera en general, teniendo muy buenos combates, muy divertidos, pero la storyline no la acaba de convencer. Es una storyline donde básicamente se supone que él se está acercando a Kimberly Page y que va a acostarse con ella porque DDP la maltrata. Pero no estaba contento con esta storyline, todo se ha dicho. A Marc Mero no la acaba de convencer y estaba pensando en irse de la empresa. ¿Quién estaba para firmarle? WWF. Vince McMahon. ¿Cuál es el problema de Vince McMahon y de Marc Mero? Cuando Marc Mero conoció a su esposa. Básicamente conoció a Sable y Sable era arrebatadora. Era una mujer muy atractiva, muy guapa y evidentemente eso al público le interesaba. Entonces, claro, ya no era solo Marc Mero, era que tenía una mujer súper atractiva al lado que parecía que podía ayudar, no solo a Mero, sino a la empresa, a atrapar a los jóvenes. Esto transformó a Mero en un actor secundario durante el resto de su carrera, pero aún así, Mero debuta con fuerza en WrestleMania, salvando a Sable de Hunter, gana combates de forma regular en televisión, Sable es su manager y incluso participa en King of the Ring. Es cierto que no gana Stone Cold, pero participa. Tras ello, pelea contra Goldust y consigue el título vacante después de la lesión de Ahmed Johnson, derrotando a Farouk en la final. Esto de por sí es importante y por eso hemos puesto la foto que tenemos aquí de perfil de portada de cómo le da el título Curt Hennig, es decir, cómo le da el título Mr. Perfect. Mero estaba previsto para algo más. Es verdad que su personaje era un poco mediocre, medio salvajado. Sable se está empezando a convertir en una atracción para el público, pero no pasaba nada, porque todavía no había problema. ¿Cuál fue el problema? Pierde el título contra Helmsley. 5 meses después, con pocos combates y una lesión oportuna, le sacan otros 6 meses de pantalla, que ya eso ya empieza a decir cosas muy negativas, y el drama fue cuando vuelve en el 98. ¿Por qué? Porque claro, que se marche Mero durante 6 meses en una historia normal, pues obviamente es una putada, ¿vale? Pero no es tan grave. Aquí fue su muerte. Y el motivo de ello es un motivo que mucha gente no llega a entender, pero es lo que en el mundo del wrestling se llama precisamente como el efecto Mero, o el efecto Sable, o el efecto Sunny, depende a quién le preguntes. ¿En qué se basa esto? Básicamente es que si tú pones a tu pareja, una pareja que es mucho más atractiva y tiene mucho más carisma que el luchador del cual es manager, el manager queda eclipsado. Por ejemplo, lo que pasó en los Bodidonas. Los Bodidonas eran buenos luchadores con poco carisma, los cuales juntan a Sunny. ¿Cuál es el problema? El público responde a la mujer atractiva, pero no responde a los luchadores. A Marc Mero le pasaba lo mismo. Marc Mero cuando vuelve tiene que hacer un tour heel porque el público está constantemente gritando a Sable. Todo el rato, al público lo que le interesa es Sable, no le interesa Mero. Incluso WWE intenta hacer en esta storyline donde pelea con Sable, que al final la gana, que al final la obliga a despedirse, pero que queda humillado porque la primera Sable Bomb de la historia se la come Mero. Toda esta storyline, el objetivo que tenían después era que peleara con Austin y asentarle como un upper midcard heel importante. Pues en la realidad, Austin no quería pelear contra él. Él no tenía ningún tipo de relevancia dentro de la empresa o de respeto porque había perdido toda la credibilidad al perder, no técnicamente perder, pero al ser humillado por Sable. Y claro, es que este era el problema. Que el tema de Marc Mero es que Marc Mero vendía como que era una amenaza física total y un buen luchador. Si Mero es incapaz de ponerse over entre el público, por tanto no muestra el carisma que tenía como Johnny Vivar, y además Sable se pone over encima suya, lo cual es lógico porque Sable va a ser campeón y Sable va a ser importante, el problema que tienes es que no tienes luchador. Y efectivamente eso es lo que pasa con Mero. Austin no quiere trabajar con él y lo que le toca pues es hacer rivalidades de mierda, con perdón, pero por ejemplo con The Oddities, por ejemplo con Goldust, por ejemplo con Sable hasta el final de su carrera con Edge derrotándoles en SummerSlam en un 2 contra 2, es decir, su carrera se hunde, pero es que hay un drama. Decían ponerle el personaje de un boxeador, porque él era boxeador y había ganado el Golden Glove. ¿Qué estamos hablando que pasa en estos años? Sí, el Brawl for All. Y no es que pierde una vez el Brawl for All por mala suerte tal, es que pierde dos, una contra Blackman y otra contra Bradshaw. El motivo de 2 veces es que Blackman se marcha del torneo, por lo que tiene que entrar él. Esas 2 derrotas matan por completo su credibilidad. Es decir, ya no es tampoco el tipo más duro y el boxeador más agresivo. Es cierto que él como boxeador tenía unas normas que le ponían en una clarísima desventaja durante este torneo. Pero es que le sentencia de por vida.
Finalmente, en los últimos días del 98 pierde contra Gilbert, lo cual es su retirada, aunque técnicamente tiene un combate más en Capital Carnage contra Christian, el cual también pierde. La realidad es que había perdido su carrera por completo. Es decir, Marc Mero perdió su carrera por culpa del tema con Sable. Es cierto que se cobró un año más y es cierto que siguió con Sable hasta 2004. Pero la realidad es que ahí su carrera había muerto por tener una pareja demasiado atractiva, que mira que es irónico, pero sí, y sobre todo porque se quedó opacado dentro de un roster. Es decir, Marc Mero venía para ser la gran estrella de los 90. Es más, le firmaban como el grande upper midcard. Incluso se decía que Vince quería ponerle el título mundial nada más llegar por el talento que tenía, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que cuando Mero sale en el 96 a WWF no hay luchadores todavía asentados. Es decir, Rock todavía no había debutado, Foley está por ver qué narices va a ser, está Bret Hart, está Shawn Michaels, está Taker, pero no está, por ejemplo, Austin, que acaba de ganar el King of the Ring. Es más, gana ese King of the Ring donde derrota a Mero, por donde tampoco se tan arriba. No había ese talento de la Upper Midcard. Él estaba ahí para poder estar con Goldust, con Ahmed Johnson, como la siguiente cara de la empresa, y Mero no puede. Mero no puede por lo de Sable, por la lesión, porque no quieren trabajar con él después de lo ocurrido en el Main Event, por todo eso. Pero también pasa porque Mero no estaba bien. Marc Mero lo ha comentado siempre, que él tuvo un gran apoyo familiar durante toda su vida, él pierde a su madre, él pierde a uno de sus hermanos, pero lo principal de todo esto es que él pierde también un poco el motivo, que él tomaba anabolizantes, tomaba calmantes, tomaba de todo. Él mismo lo ha reconocido, ¿eh? No estoy diciendo yo nada loco. Y eso le afecta, y eso le lleva varias veces a estar a punto del suicidio, según ha dicho el propio Mero, y pasarlo muy mal, y no entender qué pasaba, y no sentir nada. En 2004, además, para acrecentar todo esto, Sable se marcha. Básicamente, Sable le pone los cuernos a Mero con Lesnar cuando vuelve a WWE. Finalmente se divorcia de él para casarse con el propio Lesnar. Y Mero vuelve al wrestling, vuelve a TNA, donde está peleando casi 2 meses más o menos, lo habéis visto en el canal, sin ningún tipo de sentido. El en Midcard ya él mismo ve que su cuerpo no da para poder pelear más y decide retirarse. Y luego, su vida le dio un giro revolucionario, y se hizo speaker motivacional. Ya sabéis que mi opinión de los speakers motivacionales no es muy alta. No tengo mucha esperanza en eso de te voy a animar a que todos los días seas mejor, porque no creo en esas cosas. Creo que la reflexión de uno tiene que ser importante, pero sí es cierto que Mero, contando su historia, cuenta muchas cosas que son importantes en el mundo del wrestling, muchas cosas que hay que entender. La primera es que todo lo que yo he dicho, todo lo que he contado, es la historia de un fracaso. Es decir, es la historia de un tío que podía haber sido campeón mundial y que no lo es por X, W y Z. Y Mero lo explica así también. Pero Mero dice que cuando él ve su pasado ahora, con la edad que tiene, él es inmensamente feliz. Porque él habla de que ha peleado en WrestleMania, lo cual es cierto, que ha sido campeón en WCW y en WWF, lo cual es cierto, que ha participado en TNA también, que ha dejado grandes momentos, sí, que es querido por el público, sí, que tiene además esas historias tan locas que se pueden contar, sí, todo eso es verdad. Todo eso es cierto. También es cierto que sus excesos le han pasado factura, pero él es un afortunado. Es decir, él siempre habla, y con el caso de Noah pasó, que ahora vamos a hablar, que él siempre habla de cómo ha perdido demasiados amigos, pero él cuenta cómo a él le han tenido que hacer una operación hace pocos años de corazón abierto, que podía haberse muerto, y le salió bien, y tuvo esa suerte. Y él siempre dice que evidentemente durante el caso Benoit él salió hablando y criticando pues el uso de anabolizantes, el uso de esteroides que seguía manteniendo en las empresas y que era un peligro. Muchos luchadores salieron allá a insultarle y a decirle que era un capullo, y como decía eso, tal. La realidad es que lo que está diciendo era verdad, se seguían consumiendo. Es decir, Mero no mintió. DDP ha hablado muchas veces de Mero y dice que es una persona que es tremendamente emocional, que dice lo que piensa, que dice lo que siente, pero que verdaderamente quiere hacer un cambio y quiere que las cosas vayan a mejor. Y él mismo se ha llevado a mejor. Es decir, estás hablando de alguien que hace menos de 20 años era un junkie, con perdón de la expresión, pero era un junkie, y actualmente se dedica a, oye, esto no podéis hacerlo, esto provoca esto a mí me afecta de esta manera. Es decir, ayuda a la gente a evitar de esa situación. Y esto de por sí no tiene por qué ser relevante. Es decir, ya lo hemos dicho muchas veces, que hay mucha gente que ve las orejas al lobo y de repente se pone, no, chavales, no hagáis esto, y lo siguen haciendo. Que también puede pasar, que no hay nada delictivo en ello, que al final todos tenemos nuestros problemas, pero a mí lo que más me sorprende de Mero es un poco el cómo es verdad lo que él dice de su propia carrera y cómo se valoran las carreras de wrestling. Es decir, si lo valoramos a nivel títulos, es una carrera decente. Es decir, decente, pues son 3 títulos midcard en 10 años prácticamente de carrera en empresas grandes. Es decir, está bien. 2 en WCW, 1 en WWF. Bueno, a ver, técnicamente son 3 en WCW porque gana el primer título, gana el segundo que hemos hablado y luego lo pierde contra un house show, en un house show con Luger, lo recupera y lo vuelve a perder. Entonces, por eso no lo estoy contando. Pero claro, tú ves eso y dices,
pero es que pudo ser campeón mundial en el 96 cuando llegó WWF, y es cierto, o le querían dar un push de heel en el 98 para ser main eventer, pero la realidad es que Mero sabe que seguramente no hubiera encajado ahí, es decir, Mero es lo que decíamos, era un buen luchador con esos combates posiblemente inconexos, pero no era un main eventer, es decir, no era tan carismático. Su personaje de Johnny Vivat era divertido, pero no era espectacular. Su personaje de Wildman Mark Mero o de Marvelous Mark Mero, es decir, el hombre loco, o cuando se transforma en el boxeador, son personajes muy simples. No estoy diciendo muy simples en el sentido de, uy, es que esto no lleva a nada, no tiene profundidad. Sí que también, sino en el sentido de, Mero no daba para personajes súper desarrollados. Es decir, no es un DDP que tenga esa faceta actoral que le cambia. Incluso el Mero más es decir, el Mero más motivacional y tal, tiene muy poco de esa actuación que suelen tener esta clase de personas, sino que es mucho más de tirar por la emotividad, de tirar por el esto tiene que ser así porque tenemos que confiar porque tal. Eso no puedes hacerlo en wrestling, o no puedes hacerlo siempre, es decir, te haces un Cody Rhodes, acabas saturando a la gente. Entonces, claro, el tema es, Mark Mero no podía haber sido campeón mundial si lo vemos con retrospectiva. Es decir, no hubiera tenido sentido, lo podría haber ganado, pero no tendría sentido. Pero entonces, ¿con qué legado nos tenemos que quedar con Mark Mero? Pues primero voy a hablar de la parte luchística. Y es que la parte luchística nos tenemos que quedar que es él quien abre la puerta prohibida. Porque la puerta en el 95, en el 96, incluso en el 97, es constantemente el luchador de WWF, marcha WCW porque va a cobrar más dinero, menos fechas y mejor situación en la card. Y son todos main eventers. Y es Hulk Hogan, y es Bret Hart, y es Macho Man Randy Savage, y es Lex Luger. Y todo es como, wow, están firmando a las mayores estrellas del mercado. Pero claro, WCW, en el 95, tiene esa camada perfecta de ECW que sirve para llenar el roster y cargarlo de talento. A partir de esa camada, exceptuando gente de ECW, hay muy poca gente joven que no sea de la Power Plant que no acaba allí. En cambio, WWF lo que hace es, su propio talento no es tan bueno o no es tan eficiente, pero contratan a gente joven. Contratan a Austin, contratan a Mero, contratan a Pillman, contratan a Benoit, a Jericho, a Guerrero, a Saturn. Es decir, contratan el grueso del midcard. ¿Por qué? Porque WWF se da cuenta de que fichajes como el de Mero, a pesar de que sea más dinero, es un riesgo más aceptable. Es decir, si Mero te sale mal, uno, va a cobrar menos que esas grandes estrellas, dos, no pasa nada. Es decir, tiene años para poder avanzar si tiene una lesión grave. Y lo más importante, si sale bien, es decir, si sale como Jericho, si sale como Benoit, tienes un luchador joven, entre comillas, porque Mero no era joven, pero joven, que puede estar muchos años en tu empresa dando beneficios. Es un poco como en fútbol cuando hay equipos que pagan 150 millones por jugadores de 30 años y equipos que los pagan por jugadores de 20. Partiendo de la base que 150 millones es obsceno. El objetivo es, si yo pago por uno de 20, si la cosa sale mal, algo ganaré. Si yo pago 150 por uno de 30, o gano la Champions o no vale. O no vale porque me refiero porque pierdo dinero. Pues con el wrestling era un poco igual. Es decir, si tú firmas a Hulk Hogan era para ganar la guerra. Si tú firmas a Mark Mero es para que te pueda aportar en lo largo de la guerra, pero no para que el primer día sea el mejor luchador de la pantalla. Y eso se nota mucho a nivel de expectativas y eso fue algo que aprovechó muy bien WWF. Y luego, a nivel más personal, a nivel más, yo creo que merístico, por así decirlo, es decir, de Mero, la realidad es que Mero nos enseña que a veces la vida es más de lo que nosotros pensamos. Es decir, que no todo es ser el número uno, el más bonito, el rey, el jefe, el macho, etcétera, etcétera. Que está muy guay, ojo. A mí siempre me gustaría ser el mejor en todo y ganar en todo y ser súper espectacular y disfrutar de... No lo soy, ¿eh? En muchísimas cosas no lo soy, tengo que reconocerlo. Soy una persona bastante mediocre en muchos aspectos de mi vida y no pasa nada por ello. Es decir, Mero ha podido hacer vida de lo que le gustaba, currando casi 15 años solo el negocio. Es cierto que serían 10 más el añadido, porque luego lo que trabaja pues en Indies, en TNA, es poco dinero, pero 10 más el añadido y vive bien gracias a ello. Luego como gurú motivacional también ha conseguido mucha pasta, pero oye, vives de eso. Joder, ¿no es el sueño vivir 10 años de lo que te gusta y luego poder vivir de las rentas? Al menos el mío sí. Entonces creo que al final tenemos que entender que Mark Mero es una leyenda, que Mark Mero mola mucho y que sobre todo su paso y su conversión a esta versión de que todos tenemos nuestras capacidades, que todos tenemos que disfrutar de la vida es muy importante. Con esto nos despedimos por hoy. Recordad que volveremos seguramente el viernes con un vídeo de opinión, el domingo con Lucha Underground.
Volveremos mañana, bueno, el lunes, perdón, la semana que viene, seguramente con WWF. Y sé que habíamos dicho que hoy había WCW. La va pronto, vamos a grabar esta semana con Capu, pero todavía no es el día, así que no sabemos cuándo se subirá. Yo con esto me despido y hasta la próxima.